A esta hora presentamos Conversaciones Literarias en Armonía, un espacio dedicado a difundir literatura cristiana que fortalece y edifica nuestra vida espiritual. En esta ocasión, el hermano Juan Isaías dialoga con el pastor Natán Díaz, quien nos presenta su más reciente libro, Hijos de Consolación. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Conversaciones Literarias en Armonía. Nos reunimos para conversar un poco, siempre con alguno de los autores de distintos libros que han estado siendo publicados últimamente. Y en esta ocasión vamos a estar viendo precisamente el título Hijos de Consolación, con su autor, Natán Díaz. Quiero presentarle, aunque ya muchos acá en Armonía ya le conocen su voz, ¿cierto? Como en los devocionales de John Piper ha sido bastante oído acá y le hemos tenido compartiendo hace varios años ya con nosotros. Así que, Natán, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, hermano. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos. Natán, si nos cuesta un poquito de ti, ¿dónde estás pastoreando? Ya autor, ya son 2, 3 libros, ¿cuántos es lo que va en camino? Tu familia, para que te conozcan un poco más también. Pues estoy aquí en la Ciudad de México. He estado pastoreando en una iglesia en la alcaldía de Coajimalpa, de la Ciudad de México, desde el 2003. Y pues Dios nos ha dado la oportunidad de servir aquí, pero también a través de diferentes ministerios como Coalición por el Evangelio y otros ministerios con los que hemos colaborado a lo largo de los años. Y también pues la oportunidad de escribir y de proveer más recursos para la iglesia, ¿no? Eso ha sido el ministerio que Dios nos ha dado. Tengo 3 hijos, uno ya casado. Entonces, soy más viejo de lo que creen probablemente. Y pues sí, es un gusto poder acompañarlos. Ya, como decías, he podido ver lo que ha hecho Radio Armonía a lo largo de los años y la influencia, el impacto que tienen ahí en Chile. Entonces es un gusto poder acompañarlos. Y pronto en persona. Sí, te vamos a tener pronto por acá en Chile también. Ahí vamos a estar juntos acá grabando, algo vamos a hacer acá. Sí. Natán, Hijos de Consolación. ¿Qué te lleva, qué circunstancias te llevan a escribir sobre este tema? Todo empezó porque prediqué todo el libro de Hechos en la iglesia. Estábamos predicando expositivamente, recorriendo libros de la Biblia, y como el 2017, 2018 más o menos, en esos años estaba yo predicando Hechos. Y una de las cosas que a mí me impactó al ir estudiando sección por sección fue la manera en que Dios usó a Bernabé de una manera muy, muy importante en el desarrollo de la primera iglesia, que a veces no vemos. Pero el tipo de ministerio, es interesante que no pensamos mucho en Bernabé. Obviamente pensamos mucho más en Pablo, pero el tipo de ministerio que tiene Bernabé justo es ese. Es alguien que está como detrás del ministerio de otros, no al frente, sino impulsando a otros a que sus ministerios crezcan, a que sus ministerios sean desarrollados, en particular el de Pablo. O sea, Bernabé es la persona clave que Dios usó para que el ministerio de Pablo se diera. Entonces, estaba pensando cuáles son las implicaciones de ese tipo de ministerio para la iglesia de hoy. ¿Cómo es que se vería el ministerio de Bernabé aplicado en nuestras iglesias cuando estamos buscando cómo Dios quiere usarnos con otros
para impulsar a otros, para animar a otros. Entonces, surgieron muchas implicaciones. Cuando me preguntaron de qué quería escribir, yo ya tenía en mi mente, después de haber predicado Hechos, yo ya tenía en mi mente esta idea de poder desarrollar algo sobre Bernabé, porque yo no había encontrado ningún libro enfocado en eso. Cuando yo estaba estudiando Hechos, a mí me surgió esta curiosidad de quién ha escrito acerca de Bernabé. Porque hay libros sobre Pablo, hay libros sobre muchos personajes, hay libros sobre Pedro, inclusive que encontré, y de otros personajes de la Biblia, pero no había visto yo nada enfocado exclusivamente en el ministerio de Bernabé, porque es diferente, o sea, se ve diferente al ministerio de Pablo, por ejemplo. Entonces, y bueno, y creo que muchas de las cosas que Pablo aplicó en su ministerio las aprendió de Bernabé, aunque no está explícito en Hechos, pero creo que sí hubo mucho que Pablo aprendió, especialmente en relación a la unidad, que es algo de lo que desarrolla en el libro, que él aprendió de Bernabé, pero no encontré ningún libro que tuviera ese enfoque. Entonces, pues, cuando surgió la oportunidad, dije, pues, ¿por qué no escribir sobre Bernabé si nadie lo ha hecho? Creo que es una buena oportunidad para hacerlo, ya que traigo en mi cabeza todas estas cosas que me impactaron sobre su vida en el libro de Hechos. Y entonces en el libro están los sermones originales que prediqué de Hechos, 4 de ellos están ahí. O sea, el libro contiene los sermones, son transcripciones del sermón. Entonces, básicamente la gente va a leer primeramente un estudio del texto, que es el sermón que di aquí en la iglesia, y luego ya agregué yo algunos pensamientos adicionales y algunas aplicaciones adicionales sobre la vida cristiana y lo que aprendemos de Bernabé. Entonces, hay el sermón, y cada sección son 4 secciones del libro. Entonces, es el sermón y las aplicaciones prácticas para hoy, que yo ya desarrollé un poquito más. Pero eso es el libro, básicamente. Y el título, ¿cómo nace esta, digamos, la idea? ¿Por qué Hijos de Consolación? Bueno, según la perspectiva dentro del libro en la vida de Bernabé. Bueno, eso es lo que significa Bernabé. O sea, el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y él en realidad se llamaba José, no se llamaba Bernabé. Bernabé era su apodo, y eso es lo que descubrimos en Hechos 4, cuando él es introducido por primera vez, es que se llama José, pero le dicen Bernabé. Entonces, la idea detrás del libro es mostrar que él tenía ciertas cosas por las que era conocido en su ministerio. Y era, o sea, la gente lo conocía como alguien que consolaba. Esa era su característica principal. Alguien que consuela, alguien que consuela. Entonces, eso me llamó la atención porque yo pensé, ¿cómo nos conocen a nosotros? O sea, si nos pusieran un apodo a nosotros, ¿cuál sería? ¿Podrían llamarnos personas que consuelan? O sea, ¿sería eso lo que principalmente conocen de nosotros? Por eso es que creo que es un reto mirar la vida de Bernabé y pensar cómo Dios querría usarnos a nosotros de la misma manera. Porque creo que tenemos la tendencia no a ser consoladores, sino a ser críticos o a ser personas que buscan su propio crecimiento en el ministerio, su propia reputación en el ministerio. Eso es mucho más común que ver gente que funcione como Bernabé en la iglesia de hoy. Entonces, por eso es Hijos de Consolación, porque ese es el reto. El reto del libro es que nos conozcan como hijos de consolación, que eso sea una manera de describirnos como cristianos. O sea, aunque sí es un ministerio, creo que específico en la manera en que se desarrolla,
Creo que en general debería ser algo que todo cristiano desarrolla en algún sentido. Eso es lo que habla 2 Corintios 1. En 2 Corintios 1, Pablo dice que hemos sido consolados por Dios para consolar. O sea, que el propósito por el cual Dios nos consuela es para consolar a otros. Entonces, claramente es una responsabilidad de todo cristiano ser una persona de consolación. Pero eso significa el nombre Bernabé. Sí. Ahora, dentro del libro mencionas varias veces que la iglesia ha sido más como hija de la crítica que de la consolación. Uh-huh. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te refieres a esto en el libro? Pues mira, por ejemplo, la tendencia es por normalmente asumir lo peor en otros, especialmente cuando esa es nuestra experiencia con la gente. Cuando nos han desilusionado, cuando nos han ofendido, cuando ha habido algún tipo de conflicto previamente. Entonces empezamos a pensar sobre las motivaciones, asumir que la razón por la que están haciendo algo es la razón equivocada. Empezamos a verlos con un espíritu de crítica, y hay algo que desarrollo que es lo que llamamos dar el beneficio de la duda y asumir lo mejor en otros. Que si alguien dice, no, esa no era mi intención, esa no era mi motivación, creerles. O sea, decir, sí, creo que entonces te doy el beneficio de la duda. Y esto surgió en la vida de Bernabé cuando Pablo se convirtió. Si tú recuerdas en Hechos 9, cuando Pablo se convierte, una de las primeras cosas que trata de hacer es ir a buscar a los apóstoles. Uh-huh. Y dice Lucas que los apóstoles no quieren juntarse con él, que los apóstoles se quieren distanciar de Pablo. Entonces, pobrecito, él está buscando esta relación y nadie quiere tener una relación con él. Y con justa razón. Sí. O sea, es alguien que había perseguido cristianos, que era conocido por eso, en contra del cristianismo, no alguien a favor, sino alguien en contra del cristianismo. Y la gente cree que hasta su misma vida corre peligro si se junta con él, porque a lo mejor él simplemente está buscando infiltrar las iglesias para poder ver dónde están los cristianos y arrestarlos. Entonces, ellos no le creen. Claramente los apóstoles no le creen a Pablo, que realmente ha experimentado esta conversión. Y el que aboga por él, el que le da el beneficio de la duda, es Bernabé. Dice que Bernabé es el que llega con los apóstoles y les dice, créanle, créanle. Creo que sí ha habido una genuina conversión aquí. Creo que Dios realmente ha transformado su vida. Entonces, él es el que entra para defender a alguien que todos los demás están despreciando. Eso es lo que no vemos tan seguido en las iglesias. Cuando hay razón para despreciar o hacer a alguien a un lado, lo hacemos a un lado. Aunque diga, no, sí estoy arrepentido, aunque diga, yo quiero restauración, yo quiero que me ayuden. Muchas veces la iglesia, especialmente si alguien ha hecho algo que ha desilusionado a la iglesia, es muy fácil hacerlo a un lado. Y no les damos el beneficio de la duda. Entonces ahí es mucho más común un espíritu de crítica y de desprecio que un espíritu de ánimo y de impulsar el ministerio de alguien más. En este caso, la manera en que Bernabé impulsó el ministerio de Pablo. Entonces, eso es un ejemplo. O sea, ahorita te doy un ejemplo. Obviamente, aquí en el libro son varios, pero ese es uno de los ejemplos. La manera en que Pablo defendió a Bernabé con los apóstoles. Bernabé defendió a Pablo con los apóstoles en Hechos 9. Entonces,
Son 4 secciones. La primera tiene que ver con consolación al necesitado, que ahí es donde Bernabé vende sus propiedades para proveer dinero para los que están necesitados. La segunda sección es consolación al despreciado, que es esa la parte de Hechos 9 con los apóstoles. Bernabé defendiendo a Pablo con los apóstoles. Luego es consolación en unidad y en humildad, que eso es Hechos 11, cuando está Bernabé en Antioquía y va por Pablo para traerlo a la iglesia de Antioquía, y de ahí surge el primer viaje misionero, un año después de que Bernabé trae a Pablo a Antioquía. Y en Hechos 15 es consolación cuando hay división, que es cuando Bernabé y Pablo se separan. Entonces, esas son las 4 secciones que se desarrollan. Entonces, cada una tiene un matiz diferente sobre cómo Dios usó a Bernabé y qué podemos aprender, ¿no? Entonces, podemos hablar de algunas de estas secciones un poquito más si quieres, pero... Sí, ahí estaba recordando dentro de estas secciones cómo lo aplicas ahí en el libro, y dices que es tan vital para el cuerpo, ¿cierto?, de Cristo recuperar esta identidad de consoladores en tiempos como lo que estamos viviendo. Uh-huh. ¿Qué implicaciones prácticas tiene este llamado para los creyentes en su día a día? Bueno, son muchas. Son muchas implicaciones. Uno es simplemente Dios tratando con nuestro orgullo. O sea, todos luchamos con el orgullo. Así es. Y yo he mencionado en todas las entrevistas que he hecho hasta ahora sobre el libro, he mencionado que hay una ironía en estas entrevistas, que es, en el libro yo estoy enfatizando la manera en que Dios quiere usarnos para impulsar el ministerio de otros. Y cuando yo hago entrevistas sobre el libro, obviamente estoy promocionando mi propio ministerio y me estoy promocionando yo. Entonces, es un poquito irónico que... Pero nosotros a este lado estamos promocionando a Tati. ¿Viste? Ah, bueno. A lo mejor en ese sentido puede funcionar, pero el llamado del libro es cómo Dios quiere usarme para desarrollar el ministerio de otra persona, no el mío. Y entonces, uno de los principios muy prácticos que yo traté de desarrollar en el libro, y eso es muy breve, o sea, la verdad es que es un libro fácil de leer porque lo escribí muy desde una perspectiva pastoral, pero con términos muy simples. O sea, no es un libro académico ni difícil en el sentido teológico, ¿no? O sea, es muy pastoral. Y uno de los principios que yo como pastor estoy teniendo que aprender y quiero aplicar de una manera muy intencional es un principio que desarrollé en el libro que se llama el principio de timotear, que es un principio que aprendí de mi papá porque él usaba ese término. Mi papá falleció en el 2018, pero él es el que fundó esta iglesia y cuando yo entré también como pastor, yo estaba aprendiendo de él muchas cosas a lo largo de los años. Y una de las cosas que él hizo bien, todos tenemos debilidades y cosas que no hacemos bien, pero una de las cosas que él hizo bien fue el delegar autoridad a otros, entrenar a líderes para poderlo sustituir a él. Y ese era el principio de timotear, que era tomar a alguien y entrenarlo, ponerlo en posiciones de responsabilidad y de autoridad dentro de la iglesia para que pudieran ir aprendiendo. Uh-huh. Aun cuando algunos dijeran, no, es que es muy joven, no, es que es muy nuevo. O sea, que son a veces
pretextos que surgen para no poner a alguien en una Así es. posición de responsabilidad. Pero tienes que tomar ese riesgo. Tienes que buscar cómo poner a las personas en posiciones donde sean obligados a crecer, sean obligados a madurar. Y a veces en las iglesias, las posiciones de liderazgo han sido establecidas y nunca hay oportunidad para otros líderes para desarrollarse. Y uno de los retos que yo le doy a cualquiera en una iglesia, cualquier ministerio, el que sea, hasta el de limpieza, es, si tú no estuvieras, ¿quién haría lo que tú haces? Ujú. Esa es una pregunta súper importante para cualquier ministerio. Que haya una preparación intencional para que yo no sea indispensable en mi iglesia. Todos somos necesarios, pero nadie debería de ser indispensable. De tal manera que si no está esa persona, todo se viene abajo. Y ese principio obviamente se ve más claro en iglesias donde hay un solo pastor o donde el pastor hace todo. Y el pastor dirige la alabanza y dirige el discipulado y predica y recoge la ofrenda y mueve las bancas. O sea, y si el pastor no está, de repente nadie sabe cómo seguir adelante con la iglesia. Y ha pasado que fallece de repente una persona crucial de la iglesia y la iglesia entra en crisis. Pero eso aplica a cualquier ministerio, a los de la alabanza. Si no está este hermano que toca el teclado o la batería o lo que sea, ya no hay nadie más. Entonces, el reto es este. El ministerio que Dios me ha dado en la iglesia, sea cual sea, tengo que verlo no nada más como yo voy a desarrollar este ministerio, sino también es mi responsabilidad de entrenar a alguien más para hacer este ministerio. Entonces, por ejemplo, yo soy el principal predicador en nuestra iglesia. Yo predico la mayor parte del año de domingos en la iglesia. Más o menos 8 meses de los 12 meses yo predico. Entonces, tengo que ver mi responsabilidad como predicador de la iglesia, entrenar a más predicadores, más personas que puedan enseñar y predicar, para que cuando yo no esté, no se sienta como que, bueno, entonces ya no hay nadie más que pueda predicar, sino que hay otros predicadores buenos que han sido ya desarrollados a lo largo de los años. Y la manera en que lo hacemos es todos los domingos en la tarde nos juntamos un grupo de hombres, más o menos como 15 hombres de la iglesia, a hablar de predicación, a ser entrenados en la predicación, y tenemos un espacio en la iglesia para que pongan en práctica lo que estamos aprendiendo, que es los miércoles en la noche. Tienen 25 minutos y vamos rotando y vamos teniendo la oportunidad de que prediquen y luego ser evaluados en su predicación el domingo. Entonces, predican el miércoles, el domingo platicamos de cómo lo hicieron, cómo pueden mejorar, porque yo tengo que ser intencional en entrenar a otros. Tiene que haber otros predicadores aparte de mí en la iglesia. Y no estoy hablando nada más de otros pastores, estoy hablando de miembros de la iglesia que tienen que ser entrenados en la predicación. Y entre más tengamos, mejor. Entonces, eso aplica a todos los ministerios. Y sí veo que eso es una debilidad de muchas iglesias. Porque es más fácil que cuando tú estás haciendo un ministerio, es más fácil decir, pues funciona, yo lo hago, y caer en una rutina y simplemente lo haces. Pero no estás siendo intencional en preparar a alguien más. Y esa es la parte que creo que por el trabajo adicional que es y la intencionalidad que requiere, muchas veces no se da. Es nada más fácil tú absorber, tú sabes, o sea, muchos ministerios más fácil decir, nada más yo lo hago y ya. O sea, más sencillo que involucrar a otros.
opiniones y se complica la cosa si involucro a otras personas. Mejor nada más lo hago. Esa es muchas veces la manera más simple, el camino más simple, pero no es necesariamente el mejor. Entonces, ese es uno de los retos del libro. Entonces, preguntabas una aplicación práctica de todo esto. Esa es una. Hay más, pero esa es una de muchas. Sí. Sí, dentro de lo... Y cuán importante es, muchas veces tomamos ya este ministerio, uno lo lleva a cabo y uno siempre está pensando si esto funciona, lo estoy haciendo y tiene que continuar siendo de la misma forma. Y descuidas el hecho de que eso no es tuyo, es un servicio. Por lo tanto, hay otros que también quieren servir. Claro. Y tienes que empezar a potenciar, tienes que timotear, como decías tú, el término que tenía tu padre. Sí. Llevar a otros y enseñarles. Es eso, empujar, es guiar, es proveer de otros para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Sí. Dentro de eso, y como hijos de consolación en esta cultura, como cultivar esta cultura, cómo la iglesia puede estar atenta a no caer en el sentimentalismo o en la superficialidad. ¿Qué cuidado podríamos tener ahí? Bueno, Dios nos ha llamado a discipularnos unos a otros. Y eso tiene una profundidad que va más allá. O sea, yo cuando estás diciendo emocionalismo, superficialidad, quiero pensar que a lo que te refieres es que en la iglesia puede existir un sentido de club social, sí. Donde la gente va a un servicio y la gente está en un evento que alguien más preparó, unas cuantas personas han preparado, está los cantos, los anuncios y la predicación, y se regresan a su casa. Y muchas veces, y para muchas personas, eso es la iglesia, fui al evento que me prepararon, escuché, regresé a mi casa, ahora siguiente domingo. Eso es el tipo de superficialidad que es fácil que exista en las iglesias porque nuestra tendencia es hacia el individualismo. O sea, yo y mi vida, y yo me preocupo por mi vida y mi trabajo y las cosas que yo tengo en la semana. Voy a la iglesia, pero no hay un sentido de comunidad. Hay un sentido de yo voy a la iglesia, no se metan en mi vida, y mi único enfoque a lo largo de toda la semana es mi vida. Mi trabajo, mi familia, mi escuela, lo que sea. Y entonces, la superficialidad se da cuando perdemos un sentido de comunidad. Y eso significa que la iglesia debe ser una familia. Deberíamos de sentirnos como una familia, donde realmente nos conocemos unos a otros, nos vemos entre semana, nos vemos fuera de los horarios de la iglesia. No es nada más que nos vemos en la iglesia, nos vemos en otros momentos fuera de los horarios de la iglesia. Sabemos cuáles son las luchas que todos están pasando. No todos, o sea, me refiero a otros, porque no podemos conocer de la misma manera a todos. Pero sí tenemos que tener estas relaciones profundas con personas de la iglesia, en donde yo sepa cómo orar por mi hermano, él sabe cómo orar por mí. Él sabe cuáles son las cosas que son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, y nos animamos. Eso es el discipulado. En muchas iglesias, el discipulado se ve más bien como una clase. Se convierte en eso. O sea, sí. A ver, ¿quieres ser discipulado? Toma esta clase. Y bueno, eso es bueno, no es malo, pero es más que eso, el discipulado. Tiene que ser relacional. Exacto, es conocer a la gente.
es conocer lo que ellos están viviendo en sus vidas personales. O sea, es meterte en las cosas que otros a lo mejor no conocen de sus vidas y estar ahí constantemente. Entonces, ¿cómo promueves un discipulado, una cultura de discipular dentro de la iglesia que no son clases? Es orar unos por otros, pasar tiempo unos con otros. Hay mucho de eso en Hechos, es sobre la comunión que existía, ¿no? El partimiento del pan, por ejemplo. Sí hay una conexión del partimiento del pan con la Santa Cena. O sea, sí, cuando se menciona eso, entendemos que eso es parte de lo que hacían. Pero en su contexto, vemos que el partimiento del pan, de hecho, era comer juntos. O sea, no era nada más la Santa Cena, era la experiencia de comer juntos como comunidad, lo cual era significativo para la comunión que existía. O sea, eso es lo que representaba ser una familia. Entonces, y creo que lo mismo se aplica hoy. ¿Qué tan seguido comemos con otras personas de la iglesia? Que nos juntamos a comer, a pasar tiempo. Y eso es lo que le da profundidad a la iglesia. Y que no es nada más una experiencia superficial. Cuando existe una cultura de individualismo, la iglesia siempre va a mantenerse en un nivel muy superficial. Cuando hay una cultura de comunidad, entonces es cuando Dios empieza a usarnos de una manera significativa para ayudar a otros a amar a Dios más, a conocer su palabra mejor, a vivir la palabra de Dios mejor. Es a través de la comunidad. Dios nos ha hecho para eso, para estar juntos como hermanos. Una de las cosas que acabo de mencionar, porque acabamos de tener bautizos en nuestra iglesia, es que a veces el bautismo se ve también como una cosa muy individual. Como, a ver, yo voy a mostrar mi fe a los demás, esto es lo que he creído, así que me bautizo. Pero el bautizo es más que eso. Y a veces no vemos esa parte, que es el bautismo tiene también la implicación de unirse a una familia. Que es un testimonio público que ahora ustedes son mi familia en la fe. Y también hay un sentido del testimonio de comunidad en el bautismo, lo cual a veces también perdemos de vista. Entonces, yo lo menciono en el libro, o sea, en la tradición presbiteriana, que es el bautismo de infantes, sí existe esta idea de que un bebé es bautizado para entrar en la comunidad, como parte de una comunidad. Ahora, yo no soy presbiteriano y no bautizamos bebés, pero entiendo esa parte que se me hace válida y significativa sobre el significado del bautismo, que deberíamos de entender un poco mejor los que bautizamos creyentes, que también un creyente cuando se bautiza está dando testimonio de que ahora no estoy viviendo yo nada más para mí mismo y para mi relación con Dios, sino también cómo Dios quiere usarme en la vida de otros. Y eso es la profundidad, creo que a la que te refieres. Sí, ¿no? y nos lleva a esta relación misma a que los demás como familia, ¿cierto? Que estamos recibiendo a este que se está bautizando como parte del cuerpo, ahora somos responsables también de recibir este nuevo miembro, de acogerlo, de llevarlo, de estar al pendiente. Y ahí nos lleva a esta vida congregacional, esta vida de iglesia, como lo veíamos en Hechos, de poder comer juntos, de no solo el hecho de ir y comer o conversar y pasarlo bien por un momento de distensión, sino que el hecho de conocerse, de relacionarse, de saber situaciones, con qué estás luchando con algo, hay algún pecado que estás ahí llevando, no lo lleves solo, llevemos juntos, vamos, oremos, tengamos este tiempo, te preocupas en la semana por ellos. Entonces,
va un todo en esta vida como familia, como pueblo del Señor, cómo los cuidaba, ¿cierto? Veíamos en el Antiguo Testamento siempre Dios cubriendo a su pueblo, no te reúnas con este, no te mezcles, no, eres mi pueblo, yo te protejo, te cuido. Como eso nosotros hoy en día también debiésemos tenerlo muy presente. Sí. Natán, testimonios que hayas recibido o respuestas al libro, aunque está reciente aún, pero ¿qué has tenido como feedback de algunos comentarios? Pues ha habido ya varias personas que lo han terminado. Una de las cosas que me he dado cuenta es que mucha gente lo ha leído muy rápido, o sea, en 3, 4 días ya lo leyeron todo. Entonces, por un lado, eso se me hace bueno porque significa que es fácil recorrerlo, es una lectura que no es difícil de hacer. El libro de escatología, me encuentro con más gente que dice que no lo han terminado, ¿no? Que se quedaron a la mitad. Entonces, entiendo que es muy diferente en el tipo de lectura que es, ¿no? Y sí es un poquito más pesado. Pero una de las cosas que me han dicho es que se sienten animados para buscar cómo ser de bendición a otros en la iglesia. O sea, ser más intencionales en ser de ánimo y de bendición a otras personas de la iglesia, como orar por otros. Cada capítulo termina con preguntas o desafíos, o sea, piensa en alguien que te ha ofendido y que necesitas ser más intencional en buscarlos y restaurar esa relación. Bueno, no sé, no me acuerdo si está esa pregunta, pero son ese tipo de preguntas. Y hay alguien que me acaba de escribir hace poquito que me dijo que quiere usar ese libro como un entrenamiento o curso con sus líderes, por ejemplo. Mira. Que dijo, yo quiero que todos mis líderes lean este libro y que entonces podamos desarrollar más una cultura de pensar en otros. Y eso es al final el sentido del libro. Entonces, la gente, creo, hasta ahorita ha entendido correctamente el énfasis del libro, que es, ¿cómo quiere Dios usarme para animar a alguien más, para hacer de bendición a alguien más? Y eso obviamente se ve de diferentes maneras en diferentes áreas de la iglesia, pero el testimonio hasta ahorita ha sido que la gente está buscando maneras prácticas de hacerlo, o sea, maneras concretas de hacerlo. Entonces, y ese era el sentido del libro. Y al final del libro, la conclusión es, esto no es nada más porque queremos ser mejores personas, no es nada más porque queremos ser mejores cristianos y ya. Mi punto es, esta es la manera en que Dios ha diseñado para que nosotros reflejemos el evangelio, para que nosotros lo reflejemos a Él correctamente. Porque al final, el verdadero hijo de consolación es Cristo. Él es el verdadero consolador. Y ese es su atributo para con nosotros. O sea, esa es la manera en que Él se relaciona con nosotros. Él nos consuela, como mencioné hace rato, 2 Corintios 1, habla de cómo Dios nos consuela a nosotros para que consolemos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo reflejamos a Él y le damos honra y gloria a Él a través de nuestras vidas. Y es por eso que es importante. No es nada más como algo moral de, ay, seamos personas que animan y que son positivas y que piensan bien de otros y ya, ¿no? O sea, eso nada más es moralismo. Y no quiero que el libro se quede nada más con una idea de seamos mejores cristianos y ya, sino reflejemos a Dios de una manera más fiel, reflejemos el evangelio de una manera más fiel al tratar de aplicar estos principios. Dios será honrado en nuestras vidas y eso es al final nuestra meta, nuestro propósito. No es nada más que digan, ay, mira, qué buen hermano, tan consolador, ¿no? No, que nos vean a nosotros
Y cuando nos vean a nosotros, realmente vean a Dios y la obra que Él está haciendo y cómo Él es. Entiendan un poco mejor el carácter mismo de Dios. Entonces, al final tengo que enfatizar eso porque eso puede quedarse perdido en el libro, aunque empiezo con eso y termino con eso, de que se trata acerca de Cristo y del Evangelio. Todo lo que hay en medio, que es la parte práctica de aplicación, puede dominar de tal manera que la gente pierda de vista qué estamos tratando de hacer. Y sí traté de terminar el libro diciendo esto. O sea, se trata acerca de honrar a Dios al final. Y por eso es que esto es importante. Entonces, las personas que han leído el libro, creo que, creo que es importante que lo terminen y que no nada más lean una parte. Porque si no lo terminas y no lees la conclusión, vas a perder de vista eso. Y no quiero que la gente pierda de vista eso. O sea, quiero asegurarme que se entienda cuál es el propósito del libro. Y es ese, es que seamos personas que glorifican a Dios en la manera en que nos tratamos unos a otros. Sí, justamente yo voy a enfatizar eso. Nosotros debemos glorificar a Dios en todo. Y una forma de glorificarlo también es cómo podemos llevar, como decías tú, empujando a otros, llevando a que otro vaya creciendo. Dejamos de ser importantes nosotros. Sí. No buscamos. Nuestra humanidad, nuestra naturaleza, ¿cierto? Nuestro corazón siempre va a buscar el propio crecimiento. Nosotros mismos, la humanidad te está llevando a tú eres importante, eres esto, eres tú antes que el otro, mírate a ti mismo primero, preocúpate por ti, después por el otro. Pero acá vemos todo lo contrario. El darnos a nosotros, el ver, preocuparte por tu hermano, velar por el otro, y en eso glorificamos a Dios. Sí. Natán, últimas palabras ya para ir terminando. Me quedaron varias preguntas, pero vamos a dejar ahí y vamos a dejar comprometido el libro anterior, Escatología Práctica. Ese sí. No lo hemos hecho. Sí, ese es otro tema. Y son libros muy diferentes, o sea, creo que hasta ahorita cada libro que he tenido oportunidad de escribir tiene un enfoque diferente, una carga diferente, una necesidad diferente, pero bueno, cada uno tiene su lugar y su audiencia, ¿no? Pero este es el libro y creo que CLC allá en Chile pronto lo va a tener. Creo que lo van a encontrar fácil de leer, como decía, porque no es una lectura complicada. Trato de dar muchos ejemplos muy personales, muchas veces, o sea, abro mi propio corazón en el libro para expresar mis propias luchas con el orgullo, con la tensión que puede existir con alguien que me ha hecho algo que no me gusta. O sea, ese tipo de cosas. O sea, yo explico casos reales de mi propia vida para mostrar que esto no es que yo ya he descifrado cómo vivir como Bernabé y ser como Bernabé. O sea, esto es una lucha real en todo cristiano y yo explico cómo se ve esa lucha en mi propia vida. Entonces, creo que la gente se va a sentir animada al escuchar diferentes historias y al ver que esto es algo con lo que todos luchamos. En el libro explico, o sea, eso es al estar escribiendo el libro, por ejemplo. Digo, es inevitable para mí decir, ¿cómo lo va a recibir la gente? ¿Va a vender muchas copias? ¿Qué va a pensar la editorial? O sea, empiezo a tener todos estos pensamientos naturalmente, pero que es justo contra lo que deberíamos estar luchando en lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea,
esta idea de avance personal, de nuestra reputación, de lo que la gente piensa de nosotros, todo eso, eso justamente es lo que aprendemos de la vida de Bernabé, que eso no es tan importante y no importa al final. Estamos viviendo para el reino de Dios y si nuestra prioridad es avanzar el reino de Dios, entonces no nos va a importar que nosotros no estemos al centro y que el enfoque no esté en nosotros, porque no se trata de nosotros. Entonces, ese es el tipo de ejemplos en el libro y creo que la gente se va a sentir animada en esa parte, de decir, sí, todo cristiano lucha con esto y tenemos que aprender de la humildad de Bernabé, cómo Dios lo usó en humildad y para fomentar la unidad de la iglesia, que ese es un trabajo que todos debemos tener. Es un trabajo, como bien lo dijiste, que todos debemos tener. Así que la importancia y animarles a todos también a poder adquirir y leer este maravilloso ejemplar. Natán, gracias por estar junto a nosotros y a todos nuestros hermanos también. Gracias, puedan Juan. Ahí estar compartiendo este video y suscribiéndose a nuestro canal para que le lleguen ahí prontamente las alertas, ¿cierto? Cuando estemos en conversaciones literarias acá en Armonía. Siempre compartiendo buena literatura y conociendo un poco más de la vida de los autores. Natán, un gran abrazo. Gracias. Dios te guarde, te siga usando para su gloria. Gracias, Juan. Igualmente. Así que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Dios les guarde.